Hola a todos. Este año en el Colegio Berri Ochoa los niños de 1 año nos vamos a disfrazar de sol y para elaborar el disfraz os vamos a hacer entrega de 2 láminas de goma eva de color naranja y media lámina de goma eva de color amarillo, ¿vale? En el hall de entrada vamos a dejar una mesa donde vais a tener colocadas las plantillas para poder elaborar el disfraz, ¿vale? Vamos a dejar 2 plantillas, una un poquito más grande para los niños que son un poquito más altos y una un poquito más pequeña para los que son más pequeñitos, ¿vale? Entonces este sería para utilizar el color naranja y el círculo sería para utilizar con el color amarillo. Esto sería la cinta de la cabeza y esto sería un sol pequeñito para ponerlo en la cabeza, aquí en la cinta, ¿de acuerdo? Entonces esto sería de color naranja y esto sería de color amarillo. Esto también sería de color naranja. Material que necesitamos para elaborar el disfraz. Esto lo tenéis que tener en casa, ¿vale? Lapicero para dibujar la plantilla, tijeras para recortar, la regla para medir la cinta y celo de doble cara para poder pegarlo, ¿vale? Y luego la pinturita para hacerle la cara al sol. En la goma eva naranja vamos a hacer la parte más grande del sol, ¿vale? La ajustamos en una esquinita porque luego vamos a utilizar el resto de los rebordes para poder hacer las tiras tanto del peto que van a llevar como de la cabeza, ¿vale? Calcamos el sol. Ahí está. Ya veis que este año es un disfraz muy facilito. No se va a tardar nada, nos va a llevar casi más tiempo calcarlo que otra cosa, ¿de acuerdo? Acordaros que tenemos 2 láminas, tenemos que hacer esta misma operación 2 veces, ¿vale? Ahí, perdón, pongo así mejor, para que me veáis, ya veis que se marca facilito. Ahí estamos, ¿vale? Y ahora el chiquitín, que lo ponemos aquí ahora, ¿vale? Y hacemos esta misma operación en el otro, ¿de acuerdo? Ahí está. Listo. 1 centímetro para la cabeza, no lo vamos a hacer tampoco más ancho, porque si no les va a quedar enorme de grande, ¿vale? Ahí. Ya veis que mi regla es un poquito larga, pero bueno, no pasa nada, con las de casa también nos podemos apañar, ¿de acuerdo? Y ahora hacemos el tirante un poquito más ancho, ¿vale? Vamos a hacer como de 2 centímetros y medio le vamos a dar al tirante, ¿de acuerdo? Así. 1,5, perdón. Ahí vamos. A ver, que solo he hecho una ahí. Para el centro del sol vamos a hacer la misma operación. Vamos a calcar 2 veces la plantilla redonda del sol y una vez la de esquinita para la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces hacemos ahí una. Aquí estaría la otra. En este tenemos bastante más espacio, así que no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Y ahí estaría la pequeñita para la cabeza. Y listo. Ahora solamente nos toca recortar todo. Empezamos a recortar. Aquí seguimos recortando. Se corta muy facilito. Una vez recortado la tira de la cabeza, las tiras del peto, la parte del sol y los dos, esto empezamos a montarlo. Yo lo que voy a hacer es dejar la parte que está pintada hacia adentro y colocarlo todo fuera, ¿de acuerdo? Así. La parte pintada adentro y lo coloco fuera, para que quede más bonito. Entonces una vez que lo tenemos así, lo pegamos, ¿de acuerdo? Ponemos un poquito de celo de doble cara, ponemos el celo de doble cara, despegamos, que se pegue bien. A veces cuesta un poquito despegarlo, pero bueno, un poco de paciencia y listo. Lo centramos un poquito, que nos quede bonito y listo. La misma operación en el otro. Una vez que ya lo tenemos pegado, vamos a hacerle la carita, ¿vale? Y hacemos
cogemos los ojos, los centramos así un poquito y hacemos así, un ojito y el otro ojito, ¿vale? Más o menos. Ahora los dejo simplemente un poquito marcados con lapicero, por si prefiero borrarlos, y luego ya los repaso con rotulador. Vamos a hacer la boquita. Me voy a girar porque así me parece más sencillo hacer la boquita. Hacemos un semicírculo ahí y ahí. Y ahora le vamos a pintar unos coloretes con la pintura roja. Le vamos a ir dando forma también un poquito con el dedo. Luego, cuidado, que no se mal. Tenemos la carita hecha, la voy a repasar con rotulador para que se marque más, tanto los ojitos como la boca. Y así nos repetimos la misma operación con el pequeñito. Le ponemos el celo de doble cara, le pintamos la carita los coloretes. La cinta de la cabeza pondríamos el celo de doble cara aquí, en la misma cinta. Ahí, dejamos bien, despegamos. Ya sabéis que a veces cuesta un poquillo. Listo. Y pegamos el sol, ¿de acuerdo? Esto iría la cabeza. Esto se lo tendríamos que ajustar a la cabeza del niño para que no se les caiga, ¿vale? Y lo mismo, haríamos una especie de diadema, cortaríamos lo que sobre. E igual, ¿de acuerdo? Ponemos ahí. Más o menos, esto hay que probárselo a los niños, ¿de acuerdo? Ahí. Y lo que nos sobra se lo cortaríamos y tendríamos la diadema. Lo que haríamos sería poner en las dos partes de las tiras celo de doble cara. Lo mismo, para hacer lo mismo que con la cinta de la cabeza. Ahí estaría. Una vez que tenemos ya las 4, empezamos a hacer el pelo. Cogemos el sol, pegaríamos los tirantes, uno aquí, y el otro aquí. Ahí, ¿de acuerdo? Esta sería la parte de la cabeza. Ahora vamos a hacer también lateral para que no les baile y no se les escape. Ahí iría una parte y en el otro la pondríamos la otra. A ver, que se me resiste aquí. Ahí está. Aquí tendríamos la otra. Ahora es que es importante medir la distancia, tanto lateral como de los hombros, ¿vale? Porque iría luego pegada aquí, para que no se les caiga todo el rato, que les quede bien ajustado. Le damos la vuelta y repetimos la operación. Estos tirantes evidentemente han quedado un poquito largos, pero bueno, eso cada uno tiene que mirar a su hijo las medidas y poner a un lado. Estas serían los laterales, ¿de acuerdo? Cada niño lo que necesite. Más o menos que el sol quede a la altura de la tripa, ¿vale? Que ellos se puedan sentar tranquilamente. Este sería nuestro disfraz de un añito.